Ese paredón que separa el barrio bajo de tu terrible mansión, un tan ciego que no son. Suban tan alto como puedan, van a ver que desde arriba todo se ve mejor. Puse el corazón y todo cambió. Bueno, ahí veíamos las repercusiones del voto del domingo en Las PASO, un resultado que no superó la peor pesadilla del oficialismo y los mejores sueños del oficialismo, absolutamente inesperado y que cambió por completo el panorama político de la Argentina. Hoy pareciera haber un vacío de poder donde el gobierno recibió un golpe, si fuera un boxeador, es como si hubiera recibido un enorme golpe en la mandíbula, cayó al piso y está tratando de levantarse. Y Silvia, Mabel, estamos en esta situación muy fluida porque la reacción de los mercados, sobre todo después del discurso del lunes del presidente Macri, fue muy negativa. Hoy se recuperaron fuertemente los valores, pero no llegan a reparar el daño que se causó. Y bueno, vamos a hablar de esto en detalle durante el programa de hoy. Mabel, contame un poquito la política, ¿cómo lo ves ahora el panorama que queda en estos días y cuáles son las fuerzas que están en disputa en un momento? Porque me parece que hay un llamado muy fuerte del establishment a moderar las pasiones y a admitir por parte del gobierno que, bueno, que tiene que liderar una transición pacífica, pero por otro lado hay muchos en el gobierno que dicen no te des por vencido ni a un vencido, como el verso del más fuerte, y hay una tensión allí, ¿no? Sí, lo que siempre es bastante llamativo porque durante mucho tiempo se elogiaba la unidad de discurso que tenía el oficialismo, que tenía Cambiemos, para ir bajando muy articuladamente sus voces, y esto parece que se desarticuló, empezando por la del propio presidente, que no puede aceptar una derrota, y creo que el daño que le ha hecho al país en sus declaraciones, tanto del domingo como del lunes, han sido muy fuertes, muy severas. Pero el miércoles la aceptó. Sí, lo acepta, pero las cosas quedan. Estas cosas no es por decir, me arrepentí, sorry, mala mía. Hay cosas que uno puede admitir que es un buen rasgo de un gobierno, de honestidad, de un presidente, decir me equivoqué, lo acepto, pero queda fijada ya en la historia las declaraciones del lunes a la tarde. Además no fueron el lunes a la primera hora de la mañana con una decisión muy fuerte. Es imposible negar que las expresiones de Mauricio Macri del lunes fueron las más genuinas, lo que él piensa, lo que él siente, como al desnudo. Es como si uno hubiera encontrado el chat privado y lo encontró. Bueno, él hizo un chat privado en público. Y el miércoles leyó un discurso. Claro, él dice, bueno, si no me votaron a mí, es culpa de ustedes y ahora ténganse las consecuencias de lo que va a pasar. Y como si hubiera querido que eso sucediera. Ahora, esto se cambia
también por eso digo, la unificación de voces, al mismo tiempo tenés la voz de Lilita Carrió, que es parte de esa alianza, con una sobredeterminación muy enorme en la alianza. La verdad que es una dirigente complicada, ¿no? Sí, pero Mabel, no, los diarios no la pusieron a Carrió en primer plano, sino que lo que se reflejó es que ella subió sola, sin que nadie le invitase al escenario del búnker del oficialismo, donde había un clima de absoluto velorio por la sorpresa de que dieron los resultados del domingo. No, yo digo la trascendencia que le dan a cosas que ella sigue insistiendo como fraude, esas teorías conspirativas que son totalmente delirantes y desquiciadas. Sí, ya es un momento de decir, bueno, basta, los desquiciados, por favor, llámense a silencio o a algún lugar donde vayan, porque a mí es me complicado. parece que hay como dos planos, ¿no? Uno es el que transcurre en las redes sociales, las chicanas y todo eso, y después hay otras cosas que están ocurriendo que son, me parecen más trascendentes. Ayer, por ejemplo, hubo un evento clave en la Bolsa de Comercio, donde hablaron el consultor político Sergio Berenstein, Toto Caputo, el expresidente del Banco Central, y Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner, viceministro de Economía de Axel Kicillof. Donde se tiraron flores con Toto Caputo y se dijeron una serie de cosas muy interesantes. Bernstein, en principio, dice, ojalá que el Macri presidente le diga al Macri candidato que pare la mano y que ya no es muy competitivo y que su competitividad pone en riesgo la gobernabilidad. Bueno, Álvarez Agis dijo, miren esto, la deuda que tenemos, el problema de deuda que tenemos para adelante, sin contar el fondo con quien vamos a ir del stand-by actual a un acuerdo de largo plazo que se llama Extended Fund Facility, sin contar esa deuda, el problema de deuda de la Argentina es de 5,5 puntos del PBI. Y les dijo, ¿saben cómo se compara esto con el 2001? En el 2001 con el dólar 1 a 1 eran 15 puntos. Y después, en el 2002, con el 3 a 1, eran 35 puntos. Bueno, ningún país emergente declara un default por una deuda de 5 puntos del PBI. O sea, estaba toda la City escuchando allí y hoy no es casual que volvieron a subir rebotaron en forma importante los bonos y las acciones. Sí, además dijo en esa conferencia que el fondo sí tenía un problema con nosotros y era un socio. Lo que había hecho era ser una especie de cuota parte. No nos dio un préstamo, sino que nos inyectó capital. Y en realidad uno podría pensar, si hoy la economía argentina a este tipo de cambio debe estar en 350.000 millones de dólares y el fondo puso 55.000 millones, saqué la cuenta, el fondo es un accionista, tiene el 15% del PBI argentino. Claro, exactamente. Bueno, un poco ese también ha sido el mensaje del establishment, del famoso círculo rojo al gobierno, es decir, cómo se transita esta transición cuidando las reservas, lo mismo que planteó Alberto Fernández en una situación de economía, donde estos 3 días fueron 3 días de terror. Proveedores que no venden las botellas de agua porque como el policarbonato es importado, le avisan a las embotelladoras que no hay policarbonato, o sea, las facturas que hay son facturas sin precio, a precio a fijar, digamos, por eso no hay desabastecimiento. Es decir, la economía real en estos 3 días de locura financiera realmente se paralizó. Y con mucha, me parece a mí, mucha responsabilidad de los dirigentes. Por ejemplo, Héctor Daer de la CGT, que tenía una presión para ir a pedir, se convoca el Consejo de Salario Mínimo para el jueves que viene, pedir paro, movilización, etcétera, dijo no, paro no. El paro, digamos, la manifestación popular fue el domingo en las urnas. Basta, acá hay que garantizar una transición muy ordenada al 10 de diciembre. Bueno, eso es lo que genera mucha discusión en los movimientos sociales, porque dicen, si nos quedamos quietos, todas las veces que hemos obtenido, dicen las organizaciones populares, las veces que nos quedemos quietos, perdemos. Cuando ganamos es cuando estamos movilizados y cuando se nos toma como actor. El tema es que si no nos tienen miedo, nos dejan aparte. Entonces también, en ese sentido, se van a ver muchas cosas, presiones, porque pedirle a la gente que se quede confiada cuando después paga las consecuencias de sentirse confiada, todos los actores se posicionan y también los sectores populares. El paquete, Silvia, el paquete de medidas, ¿cómo lo ves? Bueno, es un paquete inusual para lo que ha sido este gobierno, digamos. En primer lugar, ponerle plata al bolsillo de la gente
es poquísimo, hay que ver cuánto va a ser la inflación, o sea, es un paquete con olor a poco, digamos, con gusto a poco, porque bueno, son 2.000 pesos promedio que van a tener todos, más las asignaciones familiares, cuotas extraordinarias de 1.000 pesos, o sea, la asignación universal por hijo, en fin. Pero, digamos, fue raro escuchar a Macri hablar de la palabra congelamiento. Digamos, además, dentro de su posición de debilidad, incluso las petroleras salieron rápidamente a la tarde, o sea, el paquete se anunció ayer a la mañana con un discurso presidencial, donde él dice se congela el precio de los combustibles 3 meses. Después Dante Sica y Leandro Cuccioli tienen una reunión con un grupo de periodistas, yo estuve ahí y ellos decían, le preguntamos, bueno, qué bien lo del congelamiento, ¿cómo lo lograron? Porque estábamos todos un poco sorprendidos. No, YPF, nosotros somos accionistas de YPF, es una empresa estatal, YPF, que es la líder del mercado, va a congelar los precios, los otros van a acompañar. Pues a la tarde el lobby petrolero logró que no saliera hoy el decreto y que se rectificara la Secretaría de Energía diciendo congelamiento, en todo caso no van a aumentar los precios de común acuerdo. Caso curioso, porque los primeros en patalear fueron los sindicalistas de Vaca Muerta diciendo que si se congelaban los precios se acababa Vaca Muerta. Raro, ¿no? Que un sindicalista, bueno, en fin, sí, Guillermo Pereira. Sí, no, lo que habla del poder, que tienen algunos actores y la debilidad del gobierno en no decir, acá está comprometida la palabra presidencial, tenés que bancártela. Ahora, lo que queda muy claro es que estas no son medidas electoralistas, sino que son las medidas necesarias para paliar consecuencias. Son medidas de gobierno, no medidas de candidato electoral. Sí. Es obvio que uno podría decir, si vas a hacer esto ahora, ¿por qué no lo hiciste antes? Si podías y no hay costo fiscal. Entonces, esto lo que es se produce un vendaval y hay que pararlo de alguna manera, con el gusto a poco, que saben además que estas no son medidas, ya no son medidas electorales. Ya no son medidas electorales. Claro, es para o sea, son medidas paliativas. Atenuar de alguna manera en un país que además nadie tiene stock. Es tremendo. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque las tasas altas han logrado que las empresas no tengan ningún stock. Vos decís, a ver, la embotelladora de agua más importante de la Argentina, ¿no tiene las botellitas de plástico para envasarlas? Pues no las tiene porque compra, digamos, ahí, esta cosa just in time que había puesto Toyota como moda, pero para otro escenario, compra ahí porque la plata la tiene en otro lado. Es decir, una tasa tan alta no permite que tengas stock. No permites que tengas ningún tipo de stock. Entonces pasa una crisis de estas características y el proveedor te dice, no, pará, que yo le tengo que comprar al que me vende el policarbonato, que no sé qué precio, doy este ejemplo cercano. Sí, que no sé cuánto ha pasado en todos lados. Hay otro tema de la economía que les propongo que lo retomemos en el bloque que viene. El problema es este paquete de ayuda, este paquete de medidas cuesta 40.000 millones de pesos. 600 millones de dólares. Pero igual esta economía está bajo la supervisión del fondo. Y el fondo ya sabemos que le va a decir al gobierno, bueno, muy bien, estás bajando impuestos a las ganancias, etcétera. ¿Qué impuestos vas a aumentar para que este paquete sea neutro desde el punto de vista fiscal? Entonces la pregunta para el bloque que viene, Silvia, es, ¿van a aumentar las retenciones? Con todas las repercusiones políticas que tiene eso. O sea, el gobierno está en un problema. Ya volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Un banco diferente. Banco Hipotecario. LATAM y vos. Juntos, más lejos.
Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Y ahora seguimos con... ¿Quiénes son? Muchachos, este juego es para todos nosotros. ICBC tiene tantos beneficios que con un IBAN solo no alcanza. ¿ICBC? Sí. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osde.com.ar. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy con foco en la coyuntura, tema ineludible, y la pregunta que había quedado para Silvia era, Silvia, ¿van a subir las retenciones? Bueno, eso estuvo en la agenda del ministro Duhovne, lo planteó en el gabinete y quedó, te diría casi en stand-by. Por supuesto se desató todo el lobby agrícola, el recién ascendido a ministro Luis Miguel Echeverri, que era presidente de la Rural, ¿se acuerdan? Tiró un tuit rápidamente que eso no estaba en agenda, que le había hablado con el presidente, que no estaba, digamos que es un impuesto distorsivo, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que ayer SICA nos dijo a los periodistas, on the record, o sea, a viva voz, no por eso lo comentamos, que estas medidas son medidas en función de la fotografía de ayer, que era $1 de $62. Si el dólar llegaba a superar, si hoy, por ejemplo, en vez de llegar a 60, digamos, llegase a 63 o una cosa así, evidentemente van a recurrir a retenciones, sobre todo además por el impacto que tiene esto en los precios domésticos de los alimentos, porque las retenciones tienen el papel, claro, justamente de evitar que el precio internacional golpee de lleno en el mercado interno, y eso SICA lo sabe muy bien. El otro tema, hasta acá, este paquete, que además puede contemplar otras medidas como alivios para los deudores de UVA, y a los planes de ahorro, este paquete, los 40.000 millones de pesos, ellos creen que lo van a solucionar con, primero con una mayor recaudación por efecto de la alta inflación, por efecto de las retenciones, porque al haber un dólar más alto te ingresa más por derechos de exportación, y por reasignación de partidas. Yo creo que ahí la obra pública que se iba a poner en marcha ahora, esa obra quedó totalmente sepultada, y yo creo que el Estado va a pisar los pagos. O sea, me parece, porque dice resignación de partidas es eso, o sea, sacar los gastos corrientes, se eliminaron viajes, o sea, hoy no van a ningún lado. Bien. Hay un tema, creo que es central además aquí en cómo se encaran las elecciones de octubre, es que, bueno, parece ya absolutamente irreversible esta tendencia. Creo que lo más probable es que la tendencia aumente favorablemente a favor justamente de la candidatura de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, por todas las análisis históricos donde el ganador suele sumar más de lo que tenía antes. Bueno, el problema es políticamente porque no se vota solo a presidente, se vota también las renovaciones legislativas, con lo cual la coalición de gobierno actual tiene que ver de qué manera establece una estrategia para salvar lo más que pueda sus propias bancas y su propia proyección política, porque si esta ola arrasa además con todos
los candidatos legislativos están en un problema muy serio. Ya lo vemos con los intendentes y creo que está muy en riesgo algo que parecía muy seguro hasta hace poco, que era el mantenimiento del búnker en la capital federal del PRO. Es decir, volver la situación hoy de Rodríguez Larreta creo que es muy complicada. ¿Te parece? Muy complicada. ¿Por qué? Porque la diferencia que ellos apostaron todo el tiempo era que era algo inamovible. Incluso oposición también decían, gana por el 60%. Planteaban que en las PASO la candidatura de Rodríguez Larreta era tan imbatible que llegaba a superar niveles históricos. Y lejos de suceder esto, el 46%, que es una cifra muy significativa, aparece como algo muy endeble en esta coyuntura, porque la candidatura de Lemens, que casi nadie lo conocía, una candidatura muy incipiente, muy poco instalada, logra un 32%, que es el número más alto que ha tenido el peronismo en la capital federal históricamente, de los últimos, de las últimas elecciones. Salvo Hernán González, pero de los últimos años, decir que una persona ignota, y con mucha potencialidad, obviamente que tiene, logra ese porcentaje, me parece que cómo van a plantearse esta cosa de vamos por todo, nada, morimos con las botas puestas, que algunos sectores... Eso lo plantea, perdón, Mabel, un sector de Cambiemos, no todo Cambiemos está arriba, obviamente que están y los radicales están en otra línea. Sí, ya se dicen que yo no fui Cornejo, las declaraciones de Cornejo... Claro, por eso, o sea, no es un pequeño sector. Pero es cierto lo que vos expresas. Evidentemente, por lo que nos llega, hay una enorme preocupación por llegar a perder la ciudad. Y además los barrios del sur, los barrios que supuestamente había habido un esfuerzo de Rodríguez Larreta porque mudó toda la administración de la ciudad justamente a Parque Patricio, etcétera, pero los barrios del sur, que son los más postergados desde el punto de vista económico, de falta de trabajo, etcétera, le dieron la espalda. Sí, además se plantearía una situación en que, la capital va a quedar, sería la única mancha amarilla, digamos, en el mapa político. Con lo cual, las ayudas que ha tenido son más complicadas. La situación... Igual es una ciudad rica que está aumentando fuertemente su recaudación porque por primera vez el impuesto inmobiliario empieza a pesar ahora. Pero lo que es evidente es que se hace audible otras miradas y otras perspectivas que hasta ahora parecían en estos últimos años. Convengamos que la ciudad la vienen gobernando hace 12 años, entonces no es que es un gobierno. Entonces también las necesidades de cambio, de renovación, de transformación están allí, porque hay cosas que, obviamente, que hay obras que la gente ve, valora y por eso las vota, pero también hay déficits estructurales en la capital que también empiezan a emerger y hay otras maneras de pensarlo, con lo cual creo que no está nada dicho, pero no es fácil. Me parece que lo que están puesto en riesgo este porcentaje de votos tan abrumadoramente que nos ha dejado a la sociedad helada, no es y el otro caso, tan fácil. Córdoba, Silvia, vos te pregunto como cordobesa que sos, no sé. ¿cómo queda la política en Córdoba? sorpresa, porque fue mucho menor, muchísimo menor a lo que había sido antes. En Córdoba realmente lo que lo votó firmemente es el núcleo del campo, lo votó bastante, no tanto en la provincia de Buenos Aires, que hay zonas, y menos en Santa Fe, pero en Córdoba, cuando vos analizás el tipo de voto, digamos, todos los departamentos rurales, desde Río Cuarto, alrededores, Río Primero, Río Segundo, Río Tercero, el voto a favor del PRO fue importante, pero la diferencia fue mucho más pequeña y ellos esperaban ganar, igual que en la capital, por más del 50% de diferencias y para nada. Ahora, es bastante interesante ver cómo se discutió en todo este tiempo el valor de las encuestas, las no encuestas, qué pasaba, qué no. Había un montón de datos objetivos de la realidad que hacían demostrar que era muy difícil que el gobierno fuera reelecto. Simplemente por una cuenta estadística sencilla. Si el 49% de la población en el 2015 votó a Scioli, ¿cuánto de ese voto realmente? Sí, se fue Pichetto, Pichetto pasó, pero digo, ¿cuánta gente iba a pasar razonablemente de ese voto opositor a un voto a favor de Macri? Era muy difícil, tenías eso. A mí me parece que se rompieron varios mitos, ese es uno que decís vos, y el otro es el del rol de los medios, que yo creo que le podríamos dedicar unos minutos, en que se pensaba que los llamados, como el kirchnerismo lo llamaba, los medios hegemónicos, bueno, si hubieran sido tan hegemónicos, el resultado hubiera sido bastante distinto, y el supuesto blindaje, o un supuesto real blindaje mediático,
no tuvo ningún rol. O a lo mejor si no hubiera existido, no sé, hubiera sido un triunfo, ya no sé, por el 80%. No. Eso es difícil de pensar. Pero me da la sensación de que los medios, esto se va a empezar a discutir, son bastante menos importantes y tienen bastante menos incidencia de lo que muchos periodistas creemos y mucha gente cree también, no periodistas, que tienen los medios, la importancia de los medios, porque este es un electorado bastante sofisticado que decodifica el mensaje de los medios, que lo recibe, pero no le formatea el cerebro. Que no interviene solo el medio, la experiencia personal, obviamente, la vida, lo que hablan los vecinos, los amigos. Yo creo que alguien lo resumió muy bien en un tuit diciendo que en esta elección la heladera le ganó al televisor, ¿no? Hablando de electrodomésticos, ¿no? O sea, uno ve el televisor, los mensajes, y después ve la heladera y saca sus conclusiones. No solo eso, porque eso sino, además hay una subestimación y un insulto hacia el voto económico que muchas veces ha aparecido. Votan por la economía, lo dicen gente muy bien alimentada y muy tranquila, pensando que la vida cotidiana de la mayoría de la población era algo mínimo porque había otro tipo de valores. Lo que creo que demuestra en esto, ¿qué es lo que pasa con la subestimación de las encuestas? ¿Sí? ¿En qué efecto tuvieron los medios? Al sobresaturar diciendo que era un voto sobre la corrupción o los valores republicanos y dejar la escena de discusión pública solo establecida en esos términos, hizo que mucha gente no quiso decir exactamente qué era lo que iba a votar. Le daba vergüenza decir que a mí todos esos valores republicanos son muy bonitos, pero este gobierno me está matando económicamente. Se nos acabó el tiempo. De todas maneras, seamos optimistas. Me parece que esta situación eventualmente se va a encauzar y terminaremos en una transición ordenada. El evento del otro día se planteó el ejemplo de Brasil, cuando Fernando Henrique Cardoso le transfirió el poder a Lula. Inmediato hubo una reacción tremenda en los mercados y después todo se normalizó. Ojalá vayamos en esa dirección. Gracias por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.